Todos tenemos algo que contar. No importa qué tan reservado seas, siempre habrá un tema, un suceso, una historia, un sentimiento que tienes ganas de compartir con alguien. Todos tenemos algo que contar y en esta ocasión hablaremos de una bestia, un ser que castiga la inmoralidad y que nunca termina de saciar su hambre de carne humana. Hoy hablaremos de el Wendigo. Hola, bienvenida a Caso 65, me presento, yo soy Raihar y a mi lado se encuentra mi fiel colega. Hola, soy Javier y como siempre, pónganse cómodos, vamos a comenzar. Bien, perfecto. Ahora que tenemos todo listo, prepárense porque vamos a empezar con el Wendigo, pero antes te recordamos que tenemos Instagram del programa Caso65-oficial y nuestras cuentas personales son chaps-mora y Raihar-ulveblood. Ahora sí, y como pregunta obligada, ¿tú ya conocías a los Wendigos? Pues los conozco por la película de El Llanero Solitario, Ok. la de Johnny Depp, eh, que pues se supone que es como un espíritu, ¿no? Algo que protege. Lo ubico más por los indios americanos, Ok. entonces es la única referencia que tengo de ellos. Ok, yo los conocí, la primera vez que los conocí fue con el videojuego que se llama Until Dawn, Ah, cierto. que los antagonistas pues están luchando contra un Wendigo y pues bueno, ahí pasan más cosas interesantes. Pero cabe decir que así como vimos en esta pequeña introducción, el Wendigo es un concepto extraño. Como tú mencionabas, puede ser una criatura o algo intangible porque es algo que protege, un ser que protege. Sí, muchas veces lo veían como un protector como de las personas malas, o no sé, está Sí, raro. está extraño, pero también hay conceptos que lo catalogan como no un ser tal cual físico, tangible, sino una entidad que puede poseerte. Ah, cierto, de hecho ya me acordé, el Wendigo en la película Ajá. dicen que es el villano de ahí de la película, Toro, dice, ah, él es el Wendigo, entonces me imagino ahí también que tiene esa particularidad. Sí, es un ser un poco extraño, pero antes de ver las diferentes características que tiene este concepto del Wendigo, vamos a conocer su origen y también tengo preparados unos relatos para ti. Ufas. Pero vamos a empezar comenzando contando del lugar de donde surge la leyenda o este concepto del Wendigo. La cultura de donde surge nuestro querido Wendigo forma parte del folclore de las regiones de América del Norte. Los grupos originarios de estas zonas incluyen principalmente a los algóquinos o las tribus algóquinas, que son grupos indígenas que incluso hoy en día habitan las regiones fronterizas que dividen Canadá y la parte nororiental de Estados Unidos, que sería el noreste o la parte superior derecha. Sí. Los límites de Estados Unidos con Canadá, la parte superior derecha. Estos grupos habitaban en los bosques y regiones cercanas a los lagos y de esta manera garantizaban sus zonas de caza y sustento para pasar los horribles inviernos que, de acuerdo a estas regiones, tenían un clima continental, que son inviernos largos y sumamente fríos, bajando de los 0 grados centígrados por mucho, Sí. y con veranos cortos, pero superando los 30 grados A centígrados. su máquina, Sí, ok. entonces son inviernos largos, veranos cortos, inviernos muy fríos, veranos muy calientes. Muy extremo, ¿no? El clima. Ese es el clima continental. Algunos nombres de las tribus de estos grupos algóquinos, o como ellos se denominan los Anishinaabe, o personas originarias, Ujú. eran los Odawa, los Potawatomi, los Ojibwe, Mississaugas y Nipissing. Perdón por mi pronunciación, la verdad es que Claro, aquí recordamos que hablamos español a duras penas, sí, a duras entonces. penas, exacto. Y pues bueno, estas tribus tenían una fuerte creencia por el respeto a toda vida que se encontrara, pues creían que cada ser, llámese ser vivo, incluso cada piedra, elemento o cada cosa, es parte sustancial del ciclo de la vida y atentar contra la naturaleza es un asunto que atenta contra el respeto de este ciclo. La cultura y la cosmovisión se basaba totalmente en el respeto sobre toda la naturaleza y a la vida, viviendo siempre con los recursos necesarios para subsistir. Y de esta manera pues surge la leyenda del Wendigo para mantener a raya esta acción que atentara contra esa cultura de respeto que era caer en la gula y el canibalismo. A su ¿Tú, máquina. ¿Tú por qué crees que eran específicamente estas dos acciones con lo que te platiqué de estas regiones?
¿Por qué crees que lo más castigado era la gula y el canibalismo? Pues primero el canibalismo, me imagino por el clima frío, a lo mejor se acababan los suministros, algo así, y me imagino que muchos estaban tentados a, ya está viejito, hay que matarlo y pues, vénganos tu reino, ¿no? Sí, Me claro. imagino por esa parte. Y la gula la veo más como la avaricia, y pues justamente porque este espíritu o ente cuidaba los bosques, los lagos y demás, y que tenían mucho respeto respecto a lo que los rodeaba. Me imagino que la avaricia, en este caso la gula, estaba muy mal visto. Sí, exacto. O sea, es más que nada contra un concepto de avaricia en cuanto, primero, gula, Ujú, para que no te acabes la comida de los demás, que de por sí era muy difícil de encontrar. claro. Y también lo necesario para subsistir era, ok, vamos a talar un árbol para hacer fogatas, casitas, todo. Bueno, las casas eran más que nada tiendas, Sí. pero bueno, matar animales para la La mera carne, sí. subsistencia, ¿no? Nada como, Sí, ah, no, voy a venderlo. sí, nada más de lo que ya te brinda la naturaleza. Sí. Y así, de esta forma, es que surge el espíritu de la naturaleza, que es una maldición que acude para sentenciar a quien caiga en estas malas acciones en contra de la vida. El Wendigo, significando búho, que viene de la palabra Witneko, o Windigo, Witjigo o Witico, hace referencia a un espíritu voraz, un ente maléfico que devora humanos. Es la criatura que viene para poseer a las personas que han cometido el acto imperdonable del canibalismo y la gula. Nadie conoce el aspecto de este ser, pues este se manifiesta como una posesión de la persona a la cual han elegido como recipiente. Oye, esto me hace pensar que, pues sí sucedieron esas situaciones de canibalismo, porque si había algo que los castigaba era porque sí se suscitaban. Entonces, de seguro estuvo muy feo. Sí, de seguro fue un tema demasiado controversial, sobre todo por la supervivencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, retomando, la maldición del Wendigo a grandes rasgos hace que una vez que se ha cometido el acto de canibalismo, la persona ya no puede parar de devorar, sintiendo un gran vacío en el estómago a cada momento, cosa que provoca esta falta de racionalidad, queriendo devorar lo más accesible que hay en ese momento, que son los humanos. Sí. Siendo imposible de diferenciar entre tu amigo, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo. El hambre se apodera de ti y terminas devorando hasta el último pedazo de carne que hay. Pero este ya no eres tú. El espíritu del Wendigo ha devorado tu alma como castigo, y la carcasa que alguna vez fue tu cuerpo vagará poseída con un alimento voraz que solo el fuego puede detener. A su máquina, me recuerda a los hombres lobo. Sí, de hecho es muy parecido, como que este concepto ya no que es una criatura, Ujú. como, no sé, el hombre de las nieves, por ejemplo, que es una criatura en sí, Sí. sino que ya es un concepto, como dices tú, de hombre lobo, de alguien que sí es una criatura a fin de cuentas, pero que es algo que te posee a ti. Sí, o sea, no cambias de forma ni nada, pero tienes estas características. Sí, exacto. Y de hecho hay una historia verídica, una historia que sí pasó, Wow. que clama ser el evento Wendigo más reconocido, provocado por uno de estos pobladores en el año de 1878. Pero antes de pasar a este relato, ¿qué te ha parecido este primer acercamiento al Wendigo? No inventes. Pues en primera me recordaba que era como un protector de los bosques y demás, pero no me imaginaba que fuera como un espíritu que poseía a las personas que probaban carne humana, que, bueno, no está tan abierto el tema de Sí. la investigación de qué pasa si ingerimos carne humana, pero sí hay ciertos cambios en el cuerpo. Sí. Entonces, me parece muy impactante todo esto. A mí se me hace también extraño el concepto que sí lo dicen como un protector, pero a la vez es como una maldición porque no hace algo bueno como tal, sino que es una sentencia. Exacto. Querías comer carne humana, ahora no vas a parar. No es como de que, te voy a... Te mato o Sí. te mueres de hambre, no sé, es como alentarlos más, pero también como maldición. Sí, es un castigo totalmente. Es algo a mí que lo que me llamó la atención, que no es tal cual sí un protector, pero no un ente benévolo. Exactamente. No inventes. Excelente, pues ahora pasamos al caso Swift Runner, asesino del bosque, un hombre que fue poseído por el espíritu del Wendigo.
En el invierno de 1878 en Estados Unidos, una iglesia observa a un hombre con la mirada perdida. Parece que este hombre apenas si reconoce el lugar donde se encuentra. Los miembros de la iglesia lo reconocen. Es el hombre conocido como Swift Runner o corredor ágil. Recordemos que pues en estas tribus se daban nombres. Sí, en base como a características de qué es lo que podías hacer tú. Exacto. Entonces este hombre conocido como Swift Runner era un antiguo miembro de la tribu Cree o Cree de los Grandes Lagos, que es esta región de Estados Unidos que platicamos antiguamente. Sí. Son creo que 12 grandes lagos y la verdad no recuerdo ahorita qué estados son. Sé que Nueva York forma parte de ellos y pues son regiones que 12 grandes lagos conforman esta región noroeste. Ah, genial. Noreste, perdón, del lado superior derecho. Pero bueno, por eso es conocida como región de los Grandes Lagos. Este hombre fue expulsado pues era un alcohólico y problemático, por lo que este hombre al ser expulsado decide llevarse a toda la familia con él. Se van al interior del bosque a vivir donde construyen una cabaña y planean conseguir una mejor vida. Pero el invierno se acerca y las cosas no se pondrán mejor. Regresando al momento en que estas personas de la iglesia encuentran al hombre, acuden a su auxilio, pues aunque es un miembro expulsado y conocen su reputación en esos lugares, su mirada perdida y su notable confusión hicieron que las preguntas empezaran a subir de tono. Recordemos que este alcohólico y problemático hombre era bien reconocido, por las que las preguntas eran más de ese lado, de cosas comunes tratándose de Swift Runner, de cuánto estuviste tomando, qué estuviste haciendo, ahora en qué problema te metiste. Pero todo cambió cuando menciona que toda su familia había sufrido un accidente y él era el único que quedó con vida, pudiendo escapar para pedir ayuda. Qué curioso. En primera instancia, esto despertó el sentimiento de preocupación entre los pobladores y las autoridades, quienes pidieron al hombre que lo llevaran hasta la cabaña, donde se habían hospedado en estos últimos meses de invierno. Las cosas parecían empeorar a medida que Swift Runner parecía alargar el camino más de lo habitual, pues decía perderse o desorientarse, pero igual como que con esta visión que te dices de qué curioso. Ajá. Ellos dijeron, no, te esperamos. Sí, sospechaban, ¿no? Sí. Y pues bueno, así es como este grupo ya llegaron a la cabaña donde vivía Swift Runner. Y pues este fue rápidamente contenido porque ahora prisionero, la escena que los había recibido al llegar a la cabaña era encontrarse a todos de una manera atroz. Recordemos que Swift Runner acudió con toda su familia a la cabaña. Ahí se encontraba su suegra, su mujer, sus hijos y algún otro familiar como tal vez, no sé, un tío o alguien, pero eran 12 miembros los que estaban viviendo en esa cabaña. Okay. Y pues bueno, ahí estaban todavía los miembros que lo siguieron, pero ahora en huesos, estando todos esparcidos por la cabaña, huesos limpios, quebrados y amontonados. No manches. Este hombre había terminado con toda su familia y los devoró a todos. Los huesos estaban limpios porque literalmente había roído a tal punto que consumió toda la carne y de igual manera estaban rotos los huesos porque se alimentó del interior, del tuétano de los huesos. ¡Ah, no inventes! Fue totalmente, pues los devoró. Sí. No dejó nada, solo los huesos. ¡Ah, no manches! Swift Runner confirmó lo que hizo, devorar a los suyos, aunque decía que ellos ya habían perecido y no fue él quien los despojó de su vida. Pero también clamaba piedad, pues fue su cuerpo poseído por el Wendigo. Eso es lo que decía, me poseyó el Wendigo. Este espíritu que incrementa su presencia cuando siente el hambre dentro de ti, que se aprovecha de esto y te inclina a cometer la máxima ofensa de atentar contra la vida. Claro que espíritu o no, la sentencia sería asignada a Swift Runner, quien fue mandado a la horca. En este relato vemos cómo un hombre es presa de lo que también conocemos como fiebre de cabaña, que es la irritabilidad de estar encerrado en un lugar aislado la mayoría de las veces, como en un lugar del exterior o como vemos en este caso una cabaña en el bosque. Esto no es una enfermedad y no puede ser prevenida o prevista, no puede ser tratada con un remedio en específico. Sí. Pero sí es un término subjetivo y cada quien lo puede sufrir dependiendo de su propia experiencia, pero en sí estos casos derivan de un sentimiento de claustrofobia, aburrimiento y demás términos similares, pero puede caer en tomar decisiones impulsivas, erróneas o fuera de la lógica. Hay a lo mejor una mala referencia, pero es lo que se me vino a la mente. Un capítulo de Malcolm, donde Francis se queda encerrado por el
por la tormenta de nieve en Alaska, cuando sigue viviendo en Alaska, que se queda encerrado con sus compañeros de cabaña, que tienen una cuerdita y se vuelven locos. Entonces, me lo imagino así, me imagino que es así, pero no inventes llegar a ese punto de... Es que simplemente la pregunta que se me viene a la mente es, ¿por quién empezó? O sea, ¿a quién fue el primero que se comió? Sí, sí, de hecho, porque pues no me imagino que todos se murieron al mismo tiempo. No. Me imagino que hubo un punto en el que, pues, fue paulatina la evolución de, bueno, se murió la abuelita, bueno. Pero es que... pero cómo iba incrementando tal vez ese sentimiento de lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Ahora, si, por ejemplo, que tú dices, ¿no? Que se murió primero la abuelita y se comió parte de su cuerpo, ¿en ese momento lo poseyó el espíritu y mató a todos? ¿O lo mantuvo en secreto? ¿O los demás estaban de acuerdo? ¿O... Hay muchas preguntas que me surgen con esto. Sí, y de hecho ahorita la mayoría las vamos a andar resolviendo. Qué genial, qué genial. Pero sí algo que vamos a profundizar más adelante es que el Wendigo, cuando ve a alguien susceptible a cometer ese acto, es cuando se hace presente y digamos que es cuando te posee. Ok. Entonces cuando dice, a este se puede echar a su familia, pues va y vemos que era un hombre alcohólico, problemático, que tal vez era muy fácil de manipular mentalmente. Sí. Y de hecho algo curioso que no mencioné en este relato y que me guardé para el final, es que cerca de este poblado en Estados Unidos, aproximadamente a 40 kilómetros de distancia, había una especie de albergue que daba comida y recursos gratis a los pobladores durante el invierno, y todos sabían de este centro y sus abastecimientos no tenían restricciones de ningún tipo, por lo que sería perfectamente posible que Swift Runner hubiese hecho un viaje de máximo 2 días, uno de ida, uno de regreso, para brindar alimento a su familia en esta situación crítica. Entonces, ¿realmente pudo ser víctima del espíritu malévolo del Wendigo? Pues yo creo que todo apunta a que sí, porque si tuvo todas las facilidades, pero recurrió a esta acción, pues... Exacto, es que... me hace muy extraño. Aparte es lo que te digo, si empezó porque su familia no lo detuvo, tenía esa facilidad del albergue, yo creo que sí fue presa del Wendigo. Y bueno, tú mencionabas, ¿no habías escuchado esto de la fiebre de cabaña? ¿No te recuerda algo que vivimos recientemente toda la humanidad? Claro que sí, la pandemia. Exacto, y digo, aquí fiebre de cabaña se dice cuando es un lugar aislado, como comentas lo de Francis de Malcolm, sí. Que era en un invierno, que estás encerrado, que no puedes salir. Y aquí, digamos que no se vivió tanto en esa medida porque no es que no pudiéramos salir. Pues en cierta medida sí, no podemos salir. Digamos, era posible de que te valiera y te pudieras salir a caminar o despejar algo, digo, no era legal tal vez de cierta manera, pero podías salirte. Sí. En estos casos de cabaña no es una posibilidad salir, entonces de ahí surge. Sí, me imagino por el clima, ¿no? En primera, sí. Un frío infernal, contradictorio, y pues muchas veces, como digo, insisto, mala referencia, como pasa en el capítulo de Malcolm, se obstruyen las entradas y salidas de las cabañas por la nieve o por lo que quieran. Entonces sí, ellos no tienen la posibilidad ni la alternativa de salir. Exacto, pero también si te fijas, igual saliéndome un poco del tema, ahorita con la pandemia, muchos lo vivieron de diferentes maneras, hubo cosas tristes, cosas tal vez que beneficiaron a muchos otros, sí. Pero algo que yo veo mucho es la paquetería en sí. línea, que subió mucho, entonces son estas acciones impulsivas de comprar cositas, de hacer cosas, entonces no fue tal vez en la misma medida, pero sí veo que es algo presente, sí es un hecho que haces cosas por no... Este encierro. Sí, por este encierro para distraerte, para hacer algo, y es algo que subió de volada, eso de Mercado Libre, o bueno, de AliExpress, de Amazon y todo. Y es que poniéndolo en perspectiva, aquí lo del Wendigo y demás, hablábamos al principio que es como de la avaricia. Entonces, esta acción de comprar en línea, en cierta medida también es avaricia, de querer seguir comprando y más y más y más, como la gula que mencionabas. O aquí en México, que los centros comerciales no se abastecían, los mercados, el papel de baño, las computadoras, todo llegaron a restringir, al menos recuerdo, los productos de limpieza a 3 por familia. Entonces también se ve mucho eso. Sí, es lo que, pues sí, cabe en lo que tú dices, no lo había pensado así, pero sí esta
avaricia, esto de tener, esto de volverte loquito un poco. Esta gula, ¿no? Sí, manches. pone mucho en tela de juicio qué habrías hecho tú, ¿no? ¿Nos habrá atacado el espíritu del Wendigo a todos? Posiblemente sí, un espíritu Wow. globalizado Exacto. y más moderno, pero yo creo que puede ser una representación muy, pues sí, más actual de nuestros tiempos. Sí. Y de hecho, pues es interesante ver cómo la representación de maldiciones, espíritus, antiguas creencias pueden prevalecer y encajar con conceptos de miles de años después de su origen. Pero es cierto que no hemos hablado de la apariencia del Wendigo. Y bueno, basados en los relatos de los algóquinos, se habla más de un espíritu que te comentaba que es algo que posee un cuerpo humano para prevalecer. Pero actualmente tenemos descripciones que dan una visión física a este espíritu, siendo la personificación del vacío, del hambre, de la voracidad. El Wendigo sí tiene una apariencia en el colectivo que esparce la leyenda de este ser. O sea, ya cuenta no solo con el concepto, sino ya también hay una Imágenes, apariencia ¿no? así, general. Ok. Pero recordemos también que esta cultura tiene miles de años de estar activa, por lo que la cosmovisión se adapta a la sociedad y claro, estas leyendas y demás conceptos de la cultura sufren modificaciones. Y también se suma algo más, la popularización. Sí. Este ser se vio altamente conocido por todo el mundo gracias al relato de Algernon Blackwood, un escritor inglés que vivió de 1869 a 1951. Y este señor crea el cuento El Wendigo en 1910, influenciado por relatos y leyendas de los pueblos de América, sobre todo de aquellos que estaban en las tribus antes mencionadas. Y este relato, junto a los sauces, se llaman Los Sauces, Ok. fueron de sus obras más populares e incluso el gran escritor H.P. Lovecraft consideró a Los Sauces como el relato de horror más maravilloso que había leído hasta el momento. Wow. Y para, digamos, el padre del terror, que diga eso, está interesante. Sí, ya pone a este señor Blackwood en una posición Bastante diferente. alta. Sí. Y así, teniendo todo esto en cuenta, pasamos a la visión popular y moderna del Wendigo. Y para esto les resumiré un poco de la historia del señor Blackwood. Pero antes, ¿tú qué piensas de darle una apariencia al Wendigo? ¿Le quita credibilidad con que se vea esta necesidad de conocer aquello que tenemos como en un concepto abstracto? ¿Crees que se va un poco forzado tal vez querer darle una identidad física? La verdad, yo creo que depende la época. Porque en la época en la que se creó el concepto del Wendigo, yo creo que estaba perfectamente bien, siendo solo un relato o una historia, algo, un concepto. Pero actualmente, pues somos más visuales, tanto por la tecnología, lo que quieras. Yo creo que perdimos mucho la fe, ¿no? De Claro. esto de ver, o sea, voy a creer hasta que lo vea. Exactamente. Perdimos mucho lo del dogma, el paradigma. Entonces, nosotros en la actualidad necesitamos ver algo para, a lo mejor no creerlo, pero para darle una forma. Tenemos esa curiosidad de que todo tenga forma y una razón. Entonces, insisto, yo creo que depende mucho el tiempo en el que estemos hablando. A mí, insisto, yo sí necesito una apariencia. Porque simplemente como cuento lo tomo como, sí, no existe y ya. Ok. Perfecto. Bueno, eso nos servirá para un poco más adelante. Pero ahora sí, pasemos al resumen de este relato. Blackwood. El Wendigo de 1910 por Algernon Blackwood. Como les contaba, esto será un resumen extremo del Wendigo, pues aquí no se entra mucho en la caracterización de la criatura, sino que se explora más el miedo de vivir el momento, de enfrentarte con la criatura, pero aún así habrá elementos muy importantes. Como mencionaba, es más dirigido al miedo, entonces no se describe mucho de la criatura, sí, sino de las personas que están viviendo. Pero aún así, iniciemos. Este relato comienza con dos personajes principales quienes son presentados como Simpson y su tío, el Dr. Cathart. Ellos son respectivamente un estudiante de teología y un científico que está estudiando el fenómeno de la histeria colectiva, elemento que se relaciona con la fiebre de cabaña que platicamos al principio del episodio, que es más o menos, podríamos decir, crearte ideas en la cabeza y de ahí irlas masificando hasta un punto en el que pierdes sentido y coherencia, pero tú las vives totalmente, que volvemos a lo de Malcolm, que de una cuerdita y de ciertas cosas ya tú te creas una historia completa que
cuando sales a la realidad ves que era algo absurdo. También lo vemos a lo mejor con los exploradores urbanos que van en grupito. A lo mejor hay personas escépticas, pero por la sugestión, Okay. la sugestión también es algo que puede ser colectivo. Entonces, muchos a lo mejor no ven algo, pero ya porque la mayoría está asustado, ya lo empiezan a ver. ¿Escuchaste esto? ¿Viste esto? Sí. Exactamente, sí, aunque no hayan visto algo, claro, y no hayan escuchado algo, se da mucho también. Exacto, pues bueno, estas personas iban con el objetivo de estudiar ver cómo afecta estar tan alejado de la civilización, y así es como comienzan las prácticas de ponerse a la intemperie y vivir una vida a la intemperie, tal cual, acampar, cazar, seguir un estilo de vida, pero enfocados en ver cómo te puedes sugestionar o cómo afecta la histeria colectiva a estar tan alejado de la sociedad y vivir en grupos pequeños. Que como tú dices, te alimenta más esta sugestión de, como lo dijo mi amigo y tal, yo lo creo más fácil. Exacto. A este experimento, claro, se suman un cocinero y 2 guías que son guardabosques. A lo largo del relato se muestra la separación del grupo para buscar alces y continuar con la supervivencia, pero antes de esta separación el cocinero, que es un nativo de la zona, huele un extraño hedor y una sensación extraña de que parece moverse junto con el viento. La parte que seguiremos tras la división del grupo la conforman Simpson, que es el joven estudiante, y Défago, uno de los guías que está obsesionado con la naturaleza y a quien le tranquiliza estar en estos lares después de todo el alboroto que la civilización puede llegar a tener. Tras una noche acampando, a Défago se lo observa intranquilo, pues recuerda una leyenda de los alrededores, la leyenda de una bestia que susurra tu nombre y te llama hacia el interior del bosque para que lo sigas, pero una vez que entres ya nunca saldrás de ahí. Tras unos macabros momentos, rompen la tensión al bromear un poco y se van a sus casas de campaña para dormir, pero Défago percibe un apestoso olor en el ambiente y un pesado aire alrededor. Durante la noche, Simpson escucha ruidos extraños provenientes de su compañero, y al salir para ver qué es lo que pasaba, observó que su compañero tenía los pies afuera de su tienda. Recordemos que aquí el clima es sumamente frío, gélido, por lo que los ruidos que escuchaban eran estos quejidos entre sueños que Défago tenía. Pero eso no es todo, pues después de volver a dormir, Simpson es despertado por una voz que llama el nombre de Défago, así como en la leyenda que le habían contado. Y así es como Défago se levanta y huye, corre a toda velocidad y se adentra en la inmensidad del bosque. Ay, no. Défago solo gritaba: «Mis pies están en fuego, mis pies arden, esta extraña velocidad». Simpson no se adentra de inmediato, pues teme perderse también, aunque huele en el aire a lo que él describe como una jaula de un león, el olor más puro de la naturaleza, el olor animal, a la esencia de la tierra mojada, a la naturaleza misma. A lo largo del campamento y buscando en los alrededores sin meterse de lleno al bosque, también observa huellas en la nieve, unas enormes y redondas huellas, y a su lado unas huellas de pies de humano, así como si corrieran lado a lado hasta desaparecer repentinamente, como si se hubieran detenido en su andar o se hubieran salido volando de ahí. Al volver con nosotros les cuenta la desaparición de Défago, quienes lo dan por muerto, pues en el bosque la naturaleza es cruel y él ni siquiera, siendo un guía tan experimentado, sobreviviría sin las herramientas, como es la ropa. Sí, porque el clima era extremo, ¿no? Sí, el clima, aunque te supieras mover por los alrededores y no tienes los sustentos para vivir, si vas como al natural, sí, es casi imposible sobrevivir. Sí. Entonces, considerando que salió sin nada de su tienda de acampar ni nada, pues ya lo dan por muerto. Cathcart, el tío de Simpson, les recuerda el mito del Wendigo, que había escuchado como parte de su estudio para la histeria colectiva. Aquí les dice que la manera en que esta bestia te llama hace que corras a su lado, haciendo que tus pies se conviertan en los del Wendigo también, maldiciéndote, convirtiéndote en un espíritu del bosque. Aún así, entrando en el realismo, deciden buscar a Défago llamándolo por su nombre. ¿Cuál fue su susto al verlo salir de la oscuridad, balbuceando y con unos pies oscuros, congelados por estar a la intemperie? El hombre tenía la cara desfigurada, macabra, asemejando más a una bestia. Solo una palabra salió de él:
mis pies arden. Y es jalado a la oscuridad del bosque nuevamente, como si unos hilos que manejaran esa pobre marioneta lo hubieran devuelto a donde pertenece. Todos regresan al campamento, pero el terror no desaparece, pues allá en la fogata ven otra vez a Défago. Su cordura se había ido, no recuerda quién es y trata de calentar en la fogata sus pies ya muertos, negros y congelados. El cuerpo del pobre hombre ahora parecía despojado del alma, y cabe decir que solo sobrevivió semanas antes de que su cuerpo dejara de responder también. ¿Qué te pareció este resumen del relato? ¿Te parece que este aspecto tal vez más animal del hedor que tiene este ente es más parecido a lo que tendría, digamos, si existiera, si es que es real? ¿Te hubiera gustado que el autor añadiese el elemento del canibalismo? ¿Qué te parece este relato? Pues me parece que sí tiene más coherencia esta parte del hedor y de la pesadumbre que se siente en el bosque, porque, insisto, es un ente que protege el bosque. El hedor, porque si es canibalismo, pues algunas personas, bueno, sí, algunas personas describen el olor de la sangre como algo dulce, como muchos autores en libros, cuando son de terror o algo así, describen el olor de la sangre como, lo describen como ese hedor dulzón de la sangre. Pero en este caso, al ser canibalismo, pues sí me suena a que sea como un hedor incluso pútrido, diría Dross, eh, por la carne pues podrida, el tiempo que pasa en la intemperie, aunque haga mucho frío, pero pues aún así la sangre la piel se quema por el hielo. Si quisiera, hubiera querido que tocara más el tema del canibalismo, porque aquí regresó, pero no como para comerse a los demás, simplemente como porque sí. Con el alma devorada, así como si cayera más en la locura que ni en algún castigo. O sea, fue solo como de que... Se comieron su alma y ya, vagaba como títere, como mencionaba el relato. Sí, como si hubiera entrado en un lugar tal vez prohibido y ese fue su mayor castigo porque no cometen un acto de canibalismo o atentan contra la otra naturaleza cosa. ni nada, exactamente. O sea, simplemente, incluso me recuerda a los relatos de las brujas, que pierden a las personas y bueno, en este caso sí lo volvieron a ver, pero como despojado de sí. Sí, de hecho dicen que no soportó mucho el cuerpo después de Sí, esto. bueno. Y pues sí, la verdad hace más semejanza a eso, como esa parte desconocida de la naturaleza que te llama, pero que tal vez no estamos listos aún para eso. Y es que, bueno, no sé si a ti te pasa en lugares llenos de naturaleza, a mí sí me ha pasado que siento como una atracción, que me quiero adentrar, que me está llamando, pero no sé si es el instinto de supervivencia, el miedo o algo que no lo hago. Sí, sobre todo sí, en este tipo de cuevas, de bosques, de árboles, me dan muchas ganas de meterme, pero yo sé que si me meto ya no salgo. Exacto. Que posiblemente me desoriente o pase alguna de estas cosas, pero sí también como que ese miedo, como esa tal vez repulsión o como dices tu instinto de ahí puede Hay haber algo algo. malo, Sí, ajá. sí, la verdad también lo he sentido, digo, no siempre, pero sobre todo en estos lugares como de árboles, llenos de árboles, me dan muchas Sí. ganas de meterme, pero yo sé que de ahí no salgo. No. Y de hecho, como te dije, la razón de la popularidad del Wendigo en tiempos más recientes, aunque prácticamente ya pasaron más de 100 años de este relato, Sí. es que se ha visto alimentada por el colectivo añadiendo tal vez esta apariencia de bestia, ¿no? Este concepto de la naturaleza, tal vez de perdernos, lo que platicamos ahorita, pero también mucho del análisis y semejanza que se extrae de este relato se le atribuye al dios Pan de la mitología griega. Esto es curioso porque hice mi pequeña investigación al respecto y he encontrado muchos elementos sencillos y pequeños, pero que han creado una especie de efecto mariposa hacia muchos temas. El dios Pan, resumido, es el único dios representado como un animal con partes de hombre, predominando esta parte del animal en la mitología griega. Todos los dioses son humanos, este es el único dios que tiene características de animal. Y más asemejado a animales, ¿no? Mencionabas. Sí. El dios Pan tiene cabeza de cabra, cuerpo de hombre y es lo que hoy en día podríamos decir que es un fauno.
Sí, sí, sí. pero con la cabeza enteramente de cabra, o sea, patas de cabra, Sí. cuerpo más de humano, pero la cabeza de cabra. Algo como Baphomet. Más o menos por ahí va la Su cosa. máquina, ok. Y bueno, haciéndote digo, mi pequeña investigación, a este dios se le atribuye la protección de los animales y los rebaños, así como la expresión de la libertad en la naturaleza, rechazando esta sociedad como el constructo del hombre. Una curiosidad es que a este dios se le confunde al asociarlo con muchos atributos que no le corresponden real o directamente. Entre estos se encuentran la libertad, eh, más como libertinaje, la fiesta, la naturaleza, la sexualidad, entre otras cosas. Ujú. ¿Tú conoces algo del dios Pan? ¿Sabes algo de él? ¿Sabes por qué se le atribuye esta parte tal vez de protector de rebaños? La verdad, no. Algo me suena que había escuchado, leído del dios Pan, que sí tenía como relación con la protección de los animales. Y también siento que tiene relación con los pansexuales, pues por el pan. Ok. Digo, por lo del libertinaje que trata de ir en contra de este constructo social y demás. Pero fuera de ahí, no tengo ni idea. Ok, bueno, por lo que estuve viendo, la verdad es que no sé por qué se les atribuye esto, Ajá. pero había en la cultura griega la protección del rebaño era algo importante, porque incluso dioses como Hermes o también Apolo Ujú. son protectores del rebaño y también se le suma el dios Pan. Y esto no sé si es algo metafórico como algo que vemos en la Biblia, en la religión católica, que pues es el Cordero de Dios, el rebaño de Jesús. Sí. Todo esto no sé si es algo metafórico o realmente si era una base de la sociedad del rebaño de ese entonces, que me imagino que sí, porque surgió de algo, pero no sé qué enfoque se le da, pero es cierto que no es el único dios que hace esto, pero sí es como que parte de los dioses a los que se les atribuye esta protección. Por eso dice que es protector de animales, porque era más que nada como que parte de este equipo que hacía Ujú. con Hermes, con Apolo, con este tipo de dioses. Pero aquí es donde entra la confusión, porque hay otro dios importante que es Dionisio, que también se le representa como a una cabra. Sí. Pero Dionisio, a diferencia de Pan, a Dionisio como la misma habilidad que tiene Zeus de transformarse en águila, en diferentes criaturas, Dionisio se transforma en cabra, pero totalmente. Ok. Tiene actitudes humanas, Ujú. pero la diferencia entre Pan y Dionisio es que Dionisio es enteramente cabra y Pan, te digo, es esta especie de fauno con cabeza de cabra. Sí. Pero para no ahondar mucho en el tema, porque nos saldríamos demasiado del enfoque al Wendigo, les cuento que de aquí, de esta confusión, a Pan se le ha asociado como una figura de brujería, de libertinaje, de actos desenfrenados, porque en realidad estos son actos de Dionisio. Dionisio sí representaba todo este rechazo de la sociedad, que es lo que diríamos el fiestero de hoy en día, de que ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué haces todo esto? Mejor ven y vive este libertinaje que es la vida y disfruta y orgías y todo este tipo de cosas que rompen con una moralidad o con una línea de moral que establece la sociedad. Sí, como esa tentación, ¿no? Sí, es como esta anarquía de romper Ajá. con el orden. No por querer hacer el mal, sino por llevarle la contraria al orden. Exacto. Entonces, en realidad estos actos de Dionisio, pues a su vez, sí incluyen a Pan, pero como una especie del miembro élite del séquito o corte de Dionisio, porque Dionisio incluía, digamos, como que en todo su grupito, las personas que se llena Dionisio en la mitología griega, eran las ninfas, eran este tipo de seres a los que les atribuye hoy en día Como estos algo... atributos sexuales o degenerados, Exacto. por decir de una manera. Entonces, algo que yo también investigué un poco es que había mucho esta confusión de los dioses, sobre todo con los griegos, porque dependía mucho del bando que ganara la guerra en la vida real, no sé, las invasiones a Atenas o este tipo de cosas. Ellos decían, ok, yo creo en Pan, pero a mí me conviene que Pan en mi sociedad sea de esta manera, yo quiero que haga estas cosas para yo educar a mi sociedad de esta manera. Ok, entonces también cambiaban su perspectiva del dios. Sí, alteraban la mitología de cierta manera porque
también son civilizaciones muy viejas Sí. y que han estado en guerra durante mucho tiempo. Entonces el conocimiento no era algo que se usara como una ley universal. Alguien tenía su conocimiento, otros tenían otro conocimiento, habían invasiones, guerras y sobre todo en esta parte de Asia, Europa, pues cambian mucho las mentalidades, las percepciones. Y mucho de lo que pone a Pan como un dios de la naturaleza, como alejado de la sociedad, era una manera metafórica, pero en la vida real que se encontraban las cosas. Me explico, está la ciudad, Sí. pero en la ciudad no era raro que ermitaños o otras gentes fueran a vivirse a cuevas. Ok. Entonces, en muchas cuevas o en bosques había como estas viviendas donde hacían representaciones como una especie de pinturas rupestres donde se representaba el dios Pan. Ok. Entonces decían, ok, estos dioses no están en la sociedad. Entonces lo incluían en su mitología como el dios Pan no vive no es un dios olímpico, no vive en el Olimpo, Es sino el que dios vive, de los alejados. es un dios que vive en otra especie de esfera, por así decirlo, como Ajá. similar al Olimpo. Entonces, una esfera diferente sería Arcadia, que es una especie de paraíso o algo así, una especie de lugar ideal, porque Arcadia también se le asemeja al término utópico. Sí. Algo arcadio, vivir en Arcadia es como vivir en esta libertad, todo es bonito, todo es bueno. Armonía y todo. Entonces se supone que el dios Pan vive en Arcadia, vive fuera de la sociedad, y en Arcadia están estas criaturas, ninfas, seres de la naturaleza, y aquí se vive una felicidad diferente a la sociedad. Entonces, así es como asimilaban muchas cosas los pueblos griegos. Mira, la gente que vive en las afueras, pinta al dios Pan, se ve más como que rechaza un poco a la sociedad. Es Arcadia, ¿no? Sí, están regados en muchos aspectos, pero te digo, es ahondar en temas muy, muy dispersos. Pero precisamente aquí es donde surge una confusión que, como lo veo yo a resumidas cuentas, Pan es asociado con la protección a animales. Ajá. Y al entregarse a la parte animal de vivir en la naturaleza, tocando música, la flauta de Pan, claro. Exacto. Peter Pan también pues tiene influencia por la flauta que toca, todo. Sí. El estilo relajado, disfrutando de la calma. Eso es asociado al dios Pan. Ajá. Y a Dionisio está más relacionado a la especie de anarquía que decíamos, de rechazar la moralidad y de aceptar lo oculto y entregarse a ese lado más oscuro de la humanidad sin obedecer códigos impuestos por las masas. Ok. Y yo esto lo veo como una concepción errónea que tenemos en la brujería, porque la figura y eso me hace pensar, y es un tema que tal vez podríamos elaborar en siguientes episodios, Sí, no manches. de realmente a qué culto o qué es lo que expresa todo esto de la brujería, porque la brujería vemos que también es romper un poco con estas normas, es un poco el rechazo a la sociedad, y se adora a esta figura del macho cabrío. De Baphomet y toda la cosa. Sí. Que entra más, porque no todos son de cuerpo de humano, a veces es una cabra completamente, entonces tal vez estas concepciones de un humano con cabeza de cabra está mal, y es una concepción errónea porque es asociado a Pan, que es más que nada a la protección de animales y todo algo más bueno. Ajá. Cuando lo correcto en todo caso sería Dionisio, que es entregarte a lo oculto, a lo arcano, a lo que rechaza la sociedad, que es el macho cabrío tal cual. Sí, es que también todos los dioses, bueno, sí, dioses sobre todo, de Roma, Grecia, todo eso, el primer emperador romano que se bautizó como cristiano, obviamente no le convenía que tuvieran esos dioses, quería que todo fuera centrado en Cristo. Entonces todos los dioses romanos y griegos se volvieron demonios o cosas oscuras, simplemente Lucifer. Lucifer es la primera estrella que sale en el cielo cuando está anocheciendo, es el que trae la luz, eso significa Lucifer. Por eso se llama Morning Star, porque es la estrella de la mañana. Y pues en la religión católica cristiana es Lucifer, el amo de las tinieblas, ¿no? Y en este caso Pan, que no lo puedo sacar de la cabeza,
Baphomet, o sea, en la religión cristiana Exacto. católica es él, pero en los griegos era el protector de la naturaleza y animales. Entonces, siempre hago esa analogía porque pues siempre se da. Sí, y de hecho es curioso ver cómo tú dices que tratándose de dioses, son seres que no son buenos, Exacto. porque sobre todo en esta mitología griega ya el último enfoque que se le da, si te fijas, los dioses juegan contra la moralidad, porque hay incestos, porque hay cosas que un humano no debe de hacer. Ajá. Pues el simple hecho de que casi que todos los dioses son hermanos Sí. y pues tienen parejas entre ellos, o también pues sí, muchos aspectos que hoy en día tenemos una línea que decimos está bien, está mal, digo, ya hoy en día se ve muy difuminada, Sí. pero es una línea con la que nos comparamos incluso hoy, y es lo que tú dices, ya en estos, lo que conocemos ya es todo este conocimiento de, tal vez desde la aparición de Cristo, podríamos decir, que todo lo que no es de Dios ya es malo, todos los politeístas, todo este tipo de cosas que rechazan a Dios, digo, gracias a las cruzadas y a todo, a la Inquisición, a todo este tipo de cosas que se nos impuso, decimos que lo otro es malo porque nos enseñaron que solo Dios es bueno. Exactamente. O solo cierta religión es buena, al menos en este lado del mundo, claro. Pero sí es curioso ver lo que tú dices, que a los dioses, siendo figuras tal vez ideales o modelos a seguir, son vistos de la otra forma, de son malos. Ajá. Ajá. Claro. Pero bueno, volviendo al tema del sí, Wendigo. Lo siento. No, está muy bien. De hecho, pues te digo que indagando de esto, ya conociendo el origen de muchas cosas, te das cuenta de que todos tenemos una embarradita de cualquier cosa. Exacto. Y precisamente esto quería llegar porque siento que por esto se le ha querido dar una especie de apariencia más bestial y de animal al Wendigo, siendo una especie de distorsión del dios Pan. Porque el Wendigo es un hombre con extremidades de animal, garras y velocidad que supera a la de un humano, pero con un torso y un andar que asemeja no solo a una persona, sino a una persona corrompida por el deseo de devorar carne, jamás estando satisfecho, estando en los huesos, siendo una representación física tal cual de todo lo que representa. El concepto del canibalismo y la voracidad de esto que hablábamos. Lo que se inclina mucho a relacionarlo directamente con Pan es la cabeza de cabra, ciervo o venado, pues esta, aunque corresponde con alguna característica de los animales encontrados en esta región, o sea, sí corresponde con los cuernos, por ejemplo, era más común ver animales semejantes a alces, sí, o también encontrándose lobos, osos, etcétera, en las regiones de América del Norte. Y por eso creo que es más influenciado en Pan, porque si fuera influenciado en los animales de los grandes lagos, ajá, sería un alce, un lobo o un oso, en lugar de la cabra, que es Pan. Yo por eso creo que es más directamente con Pan, porque es un animal que tal vez no se encuentra muy fácilmente en esas regiones. Sí, una cabra a lo mejor no sobrevive tan fácil a climas así de extremos, como lo haría un alce, un lobo, un oso. Sí, claro, animales que pueden hibernar. Exacto. Y actualmente la apariencia y descripción que se le da al Wendigo incluye lo que antes mencioné de las extremidades y la cabeza de un cráneo con cuernos, pero sumado a esto están las habilidades físicas. Ya se dice que un Wendigo es fuerte y veloz, pudiendo viajar a través del viento, elevarse a lo alto para devorar a sus víctimas, que yo entiendo es devorar el alma y dejarlos como recipientes para poseer aparte. Sí. Y también cuenta con una vista limitada, teniendo ojos de un blanco lechoso, dando la apariencia de ser ciego y guiándose totalmente de sus otros sentidos para localizar a sus víctimas. Se dice que el Wendigo incrementa de tamaño a medida que consume personas, y se dice que este Wendigo es más semejante a lo encontrado en Hombres Lobo, lo que tú mencionabas. Sí. Una figura que maldice a una persona convirtiéndolo en un Wendigo, y a través de esta hambre y confinando su existencia a devorar más personas y posiblemente ir a transformar a aquellos que caen víctimas del llamado de la locura o que devoren carne humana. La descripción que diste ahorita me suena mucho a un alce. Porque, bueno, para las personas que a lo mejor no tienen perspectiva de cómo es un alce, no los he visto en persona, pero me he puesto a investigar. Esas cosas miden más de 2 metros Sí, de alto. son enormes. Entonces, fuerza tienen.
Los alces corren rápido, muy rápido. Entonces también la velocidad. Y pues no sé, en la oscuridad se puede como distorsionar las imágenes. Y de hecho, algo que casi no se ve es que los alces, la cornamenta que tienen, es más semejante, no es hueso puro como tal, sino tiene una especie de pielecita, Exacto. así como si fuera la piel del durazno, que se ven como pelitos. Entonces, esa piel, ellos mudan de piel de los huesos también. Y en cierto punto, si quieren búsquelo en internet, Sí. las imágenes de cuando están cambiando de esa piel, que tienen toda la piel colgada de los cuernos, Ajá. da una apariencia muy macabra. Sí, es como de terciopelo. Ándale. Y también, y no solo cuando mudan de piel, sino cuando tienen como enfrentamientos claro. o matan animales, la piel de los animales muertos se quedan ahí. También da una apariencia muy macabra. Sí, también como los rinocerontes que tienen que afilar sus cuernos y todo. Exacto. Estos animales también, pues, entre choques con árboles y todo, porque no solo son cuernos altos, sino que son a lo largo, sí, sea a lo ancho también la envergadura, según yo, llega también como a los 2 metros. Sí. O sea, son ornamentas enormes. Sí, son animales sumamente gigantes estos alces. Sí. Vemos que la apariencia del Wendigo entonces puede ser influenciada por el dios Pan como una especie de protector o justiciero en nombre de la naturaleza, pero aún así no dista de lo que podemos ver en la figura de Coyote, que es un ser con apariencia de hombre, pero con cabeza de coyote, y que se distingue por su actitud rebelde y despreocupada. Este ser, claro, pertenece a la mitología de los pueblos nativos de América del Norte. Es parte, digamos, es como si fuera un dios. Sí. O, es de su cultura. Pues sí, de la cultura de los indios nativos americanos. Wow, esa no lo conocía. Sí, entonces, pues sí, puede ser influenciada por el dios Pan, pero como vemos, no es algo raro de las culturas de América del Norte asociar animales con apariencia humana o humanos con apariencia de animales en su cosmología. Algo más parecido como a los egipcios, por ejemplo, que muchos de sus dioses tienen cabeza de ave, cabeza de tigre, cabeza de cocodrilo, este tipo de características. Entonces, sí se le puede asociar al dios Pan, pero está la otra parte que puede como reforzar que sí es una apariencia, porque no es raro de ver en estas culturas de América del Norte. Exacto. Entonces, ¿qué dices de la apariencia del Wendigo? ¿Te convence que tenga una forma y que posiblemente se basaran en el dios Pan? ¿O prefieres que se quede solo en el concepto de espíritu que posee gente y más como al original? La verdad, en este punto prefiero que se quede más en concepto. A lo mejor es por mi fanatismo a las cosas de terror, a cosas paranormales, que me gusta más que se quede en concepto. En misterio. Exactamente, porque ya darle esta apariencia y demás, y ver de dónde viene y todo, siento que pierde ese aspecto. Y como mencionabas, a lo mejor tiene la influencia del dios Pan griego, pero pues como mencionabas, esta criatura zorro hombre, a lo mejor los nativos americanos también pensaban que había una persona cabra hombre, ¿no? O sea, tampoco es tan descabellado pensar que lo concibieron ellos. Pero, insisto, me quedo más con la esencia. Sí, yo creo que la literatura, también es muy difícil expresar algo con tus palabras que solo puedes ver con tu mente. No es más fácil plasmarlo en películas, en series, en videojuegos, Sí. que ya le das la cara, es lo que mencionamos, que necesitabas darle algo, tal vez por esa dificultad de expresar lo que realmente tú estás plasmando en tu cabeza. Exacto. Entonces imagínate que eres un indio nativo americano, ves un monstruo en el bosque y llegas diciendo, no, pues era una persona con cabeza de cabra. A lo mejor uno se lo imaginan con una cabeza de cabra, pero cabra muerta, y se lo puso como gorro, no Sí, sé, algo casco, así, ¿no? sí, una máscara. Sí, pues sí, muy difícil, como tú dices, no saber o tener interpretación de algo si no lo has visto, si no vas tú y me dices, mira, esa cosa, ya. Exactamente. Entonces sí, me imagino lo difícil que es, pero para mí también como parte de esta leyenda, de esta mitología, creo que tenerlo como concepto es algo que me causa más ansiedad el saber que puede estar ahí. Es que creo que es, insisto, nuestro fanatismo por las cosas paranormales o algo, que nos atrae más el concepto que la bestia. Claro. Y bueno, como si fuera poco, también el alcance que ha tenido la leyenda de esta criatura ha alcanzado medios como videojuegos, como mencionaba el de Until Dawn, canciones, escritos,
juegos de rol, etc. Es una criatura que llegó para quedarse y ha evolucionado a tal punto que ya es parte de la cultura pop. Una de las apariciones que he encontrado en la literatura es el concepto de la fiebre de cabaña, que es aprovechada por un malévolo espíritu que posee a un padre de familia y pone en riesgo la seguridad y la vida de su familia. Me refiero al libro de Stephen King, El Resplandor, y sumado la película homónima del director Stanley Kubrick de 1980. Esta película es el ejemplo perfecto que yo encontré para fiebre de cabaña. Si no le han dado una oportunidad a esta película de Stanley Kubrick de 1980 del Resplandor, se las recomiendo ampliamente, está sumamente buena. Y otra recomendación personal pues es de que lean el libro, porque es tanto el libro como sí, está fantástico. Otra aparición de esta criatura con Stephen King es en Cementerio de Mascotas, libro en el que se menciona que este espíritu invade un cementerio donde los lugareños usan este lugar como un resucitador de cualquier ser vivo que haya sido enterrado en estos límites. Se aborda el concepto de una maldición indígena, posesión de un espíritu maligno y más cosas en esta película. No aparece la criatura tal cual, pero son conceptos que surgen del Wendigo y recomiendo ampliamente consumirlos. Que tal vez es esta gula, pero traducida a perder a alguien y aferrarte a que siga vivo, a tenerlo todavía. Tener más tiempo con esta persona. Claro, son conceptos del Wendigo aplicados en esta película, por ejemplo. Sí. Pero si son de escuchar historias como creepypastas o contenido narrado, les recomiendo la saga de El Pueblo de los Muertos del canal Mundo Creepy. Esta es mi saga favorita de este canal y la historia es original de ellos. Se trata de Diego, un pistolero que ha sido contratado por un pueblo entero para terminar con una amenaza que resulta ser algo mucho más complicado de lo que parecía al principio. No les spoileo más la historia porque de verdad es una historia magnífica. ¿Tú has escuchado de alguna de estas obras? ¿Conoces algún otro material donde aparezcan los Wendigos? La verdad, había escuchado del Resplandor, del libro obviamente, de los demás no, del videojuego sí, y me parece que hay una película de terror. Del videojuego Until Dawn. Until Dawn, sí. Hay una película de terror, no recuerdo exactamente cómo se llama, no la he visto cachos. Pero recuerdo que es una criatura, se ve como un alce en principio, pero que llegando a la cabeza tiene como un cuerpo de persona, como si estuviera fusionado y el cuerpo estuviera colgando del cuello, ¿no? Ya sé de cuál hablas. Creo que puede ser The Ritual o El Ritual. Creo que sí. Creo que realmente no quiero dar mal el nombre a la película, pero sí. Esa criatura, cuando pienso en un Wendigo, me recuerda mucho a esa criatura. Creo que ese es de Ritual o El Ritual. No recuerdo el director, pero sí, creo que es esa. De hecho, creo que come personas. O sea, es ahí el canibalismo, ¿no? Pero creo que esa es la única otra referencia que tengo sobre Wendigos. Fuera de eso, y ya lo dije al principio, la de El Llanero Solitario. Claro. Pero pues ya no tengo más. Y qué bueno, porque de hecho te tengo una curiosidad más. Ok. También hay una película llamada Ravenous o Voraz de la directora Antonia Bird y salió en 1999. Situada en un enfrentamiento vivido entre México y Estados Unidos en el año 1848. Así es, si usted sabe de historia o si tuvo que verificar esta información en internet como yo, estamos hablando del enfrentamiento que culmina con el Tratado de Guadalupe. El enfrentamiento es un suceso real en la historia de México y Estados Unidos que ha creado el conflicto más grande y latente hasta el día de hoy, creo yo, que es esta rivalidad que tenemos con nuestros amigos del norte. Cuando perdimos Texas. Exacto. Maldición. Este enfrentamiento es cuando México pierde ante Estados Unidos una gran parte de su territorio. Empieza en 1845, cuando Estados Unidos había anexado a Texas como parte de su territorio, esto por la venta de Santana, sí. que literalmente les regaló el territorio. Sí. Pero una vez anexado Texas, los tratados de las relaciones diplomáticas fueron rotas, lo que dio pie a la invasión de Estados Unidos en 1846. Estados Unidos pues quería más territorio. Sí. Y termina todo en 1848. Entre 1846 y 1848 fue el enfrentamiento y pues al final México pierde, cediendo gran parte de los estados del país que hoy en día son California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming. Volviendo a la película, se centra en este conflicto armado donde un soldado estadounidense
come a uno de sus amigos y es perseguido por el espíritu del Wendigo. Oh, su madre. Igual dista un poco del concepto original de los nativos americanos, pero se acerca más por la parte del canibalismo. Sí. Las regiones de Nevada, Utah, Colorado y Wyoming son cercanas a la frontera de Canadá, pero siendo la parte occidental del país, por lo que son cercanas a las regiones algonquinas, pero del otro lado. Sí. Esta región que perdió México son Del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo, oeste. superior izquierdo, y los grandes lagos son del superior derecho. Uh-huh. Entonces es totalmente probable que se conozca la leyenda del Wendigo desde la fuente nativa en estas zonas. Pudo ser que en algún momento, alguna parte de algunos mexicanos hubieran escuchado de la leyenda del Wendigo. Oh, ¿Te imaginas que adoptáramos la leyenda de los Wendigos? ¿Cómo ves esta cercanía de nuestra región con esta leyenda? Pues la cercanía que veo más palpable o tangible es los nahuales. Ah, claro. Que ya tenemos el capítulo, bueno, ya hemos hablado de ellos. Siento que podría ahí tener como cierto origen, algo relacionado, pero la verdad, no sé, o sea, pensar simplemente que no tengamos como parte de nuestra cultura o creencias un Wendigo me parece sorprendente. Sí, la verdad está muy... Tal vez pueda resultar mucho en la distancia, pero viendo la perspectiva en ese momento, o sea, si buscas un mapa y todo lo que perdió México en esa región, te das cuenta del alcance que pudimos haber tenido nosotros como cultura de adoptar tal vez esta figura. Exacto. No solo como una leyenda que estamos platicando ahorita, sino también como parte de la cosmovisión o la cosmología, hablando de los, no sé, algo ya más de los indígenas, tal vez de los aztecas, que es parte más de Centroamérica, Uh-huh. o de esta parte de México. Ahora ya sumar a los nativos americanos y cómo tener esa concepción, se me hace muy interesante cómo habría resultado una mitología. Una mezcla de estas dos creencias, porque si bien a lo mejor su base era el respeto a la naturaleza y lo que nos rodea, tanto las criaturas, los dioses, las creencias no eran iguales. Me sorprende y me vuela la cabeza pensar cómo hubiera sido esta sinergia de los dos. Porque de hecho en las culturas indígenas de México era al revés, como tú mencionas, era bien visto de cierta manera el sacrificio humano, comer el pozole. Exacto, que era de la piel, carne de los sacrificados. Sí, entonces ver cómo se tienen diferentes conceptos, lo que tú dices ya entiendo cuál es la emoción, porque justo ahorita pensándolo ya me emocionó también pensar cómo hubieran chocado estas... Exacto, por un lado bien, por otro lado mal. Es sumamente interesante. Sí. Y muy, muy fantasioso de pensar ahora, pero ¿qué tal si eso hubiera sido nuestro origen? Pero bueno, ahora aproximándonos al final del episodio, ¿qué te parece el Wendigo ahora? ¿Has cambiado tu visión? ¿Qué fue lo que más te sorprendió o con qué te quedas de este episodio? Sí, cambió mi visión y la verdad, a como lo muestran, esa bestia, la criatura, me quedo simplemente con eso, que es una bestia y criatura en películas, series o videojuegos. Y me quedo del Wendigo como la esencia, como esa maldición de las personas que llegan a probar carne humana por este encierro que tienen. Entonces yo creo que voy a separar esos dos conceptos de la bestia y la esencia y pues me quedo así con el Wendigo, como el ente. Sí, yo igual investigando, con lo que me quedo es con la historia de Swift Runner. Ajá, exacto. Que totalmente la posibilidad de salir y de no cometer tal vez estos actos que atentan contra la vida, pues hay algo ahí que te impulsa a actuar de esta manera. Entonces, tal vez no lo quieras ver, como tú dices, como una figura, como una cosa, pero si le quieres dar nombre, tal vez esta fiebre de cabaña mezclada con pensamientos perversos y canibalismo y lo que quieras, tal vez eso es a lo que yo le llamaría el Wendigo. Sí, exacto. Pues esos pensamientos malos, como dices. Sí, exacto. Y pues bueno, así añadimos una criatura, una leyenda, una mitología y una cultura más a nuestras investigaciones de Caso 65.
¿Te gustó el episodio? ¿Algo que quieras decir para despedirte? Pues la verdad, que vean las películas, lean los libros que recomendaste, están impresionantes, de verdad 100% recomendables. Y pues si tienen oportunidad, no se queden en cabañas. Y de hecho, algo también es que decimos mucho, o bueno, es muy común escuchar, al menos yo así lo he percibido, que la gente de Estados Unidos no tiene cultura, Ajá, precisamente porque hay mucha mezcla hoy en día de mexicanos, de estadounidenses, de ingleses, de franceses. Todos buscan el sueño americano, vaya, sí, van a Estados Unidos, dicen que no tienen cultura, pero bueno, aquí ya les mostramos algo de los nativos americanos, cómo es que veían, cómo vivían, cómo es este origen. Entonces también para al menos ampliar nuestra cosmovisión, que de todos lados hay mucho origen de donde rascar, pues que todo es igual de fascinante. exactamente. Bueno, este fue nuestro episodio número 19. ¿Qué te pareció este programa? Ayúdanos a compartirlo si quieres que vale la pena y si quieres seguir escuchando temas de este estilo. Síguenos en esta plataforma en la que nos estás escuchando ahora mismo. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como Reinhard-Ulveblot, y si tienes algo interesante que contarme por allá, soy todo oídos. También te recuerdo que si te gustó el intro y el outro de estos episodios, todo es gracias a Jaures-Music en Instagram, esta persona que tanto nos ha ayudado y que esperamos tener pronto, tal vez de una forma diferente en este programa. Pero bueno, velo a seguir y cuéntale que vas de nuestra parte si le llegas a comentar en alguno de sus posts. Y pues sí, apóyalo porque de verdad es un artista impresionante. A mí me encuentran en Instagram como chaps-mora. Cualquier cosa, si quieren platicar un rato sobre historias paranormales, de lo que sea, de algún episodio o algo que les haya pasado, si quieren participar con nosotros como invitados, estamos totalmente abiertos a sugerencias y a cualquiera de ustedes. Si te comiste a tu familia, cómo fue que te poseyó el Wendigo, Claro, si claro, llevas si una te ha pasado algo así. adelante, claro. Y bueno, esto fue Caso 65. Si te encuentras en un pesado invierno y estás con invitados en una cabaña, sigue el consejo de Javier y llévate comida de sobra, pues si recuerdas al canibalismo, el Wendigo vendrá por ti. Nos escuchamos en otro episodio. Hasta luego.